Bueno, la política ustedes la están viendo, ¿no? Se ha vuelto una cosa rara, nadie identifica muy bien dónde está parado cada uno, porque hay un fenómeno nacional que es Milei, hay un fenómeno internacional que es Donald Trump, que es innegable. Uno puede estar en contra y posicionarse, pero no sabe en qué fuerza sumarse. No sé si me estoy explicando bien. Quiero decir, los partidos tradicionales de la Argentina están divididos en sensaciones distintas, por ver el radicalismo nomás. Tienen un sector muy importante como el de Alfredo Cornejo y otros gobernadores, sobre todo los que gobiernan, los que tienen responsabilidad de gobernar, que están ayudando y se han alineado muy fuertemente ahora en la última vendimia con el presidente de la Nación, Javier Milei, pero no son de la Libertad Avanza. Y tampoco dejan de ser radicales. Son una cuestión intermedia que más bien van en la misma línea. Y hay otra cuestión que es a la inversa. El presidente Milei también observa cosas que han hecho provincias como Mendoza con el tema de la limpieza de las cuentas públicas, que viene a proponerlas para el país, pero Mendoza las viene haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, no hay un alineamiento real, concreto, donde la gente pueda sumarse. Entonces, se van produciendo tribus. Yo lo vengo hablando hace muchísimo tiempo, de que la gente se escucha a sí misma y escucha solamente lo que quiere escuchar. Está muy difícil el tema de que escuchen al otro. De que, de poder ver un par de opiniones o 5 opiniones y decir, a ver, tomo un poquito de este, un poquito del otro, un poquito del otro, como era antes. Qué sé yo, en la época de Alfonsín y de Menem estaba la multipartidaria. Hablaban entre todos, se peleaban, pero se escuchaban. Hoy hay mucha tribu y quien lo ha sabido explicar muy bien esto, mejor que yo, es un consultor mendocino, un politólogo, que es Rubén Savi, con una columna que salió publicada ayer en el diario Memo, que es fantástica realmente, donde da cuenta de este fenómeno de tribus políticas, en donde está metido hasta la gente que dice que no es política, ¿eh? Ojo con esto. Rubén Savi, buen día, ¿cómo va? Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te voy a pedir si puedes hablar fuerte y en un lugar con buena señal, porque se nos complica todo. Pero es básicamente esto, ¿no? Así es. Bueno, ahí bien decías vos este término que acuña Mario Riorda y que también lo toma de la bibliografía estadounidense con el advenimiento de Trump, de este tribalismo o tribalismo tóxico, ¿no? Uh-huh. En donde estas personas o la gente que empieza a regir en las redes sociales empieza a tener unas burbujas informativas donde se refugia, digamos, las personas con distintas ideologías o pensamientos, no solamente en lo político, sino en distintos tipos de culturas, y ahí es donde tomamos estos términos con algunas cuestiones que son negativas, que es la incivilidad, ¿no? Que mucha gente no se está respetando en estos medios, en las redes sociales. Pero Gabriel, ahí yo quería hacer un poquito de historia que nos va a venir bien, porque sí, dale. Nosotros tenemos que los medios de comunicación, tal como decías vos, en su momento tenemos en el siglo XIX al siglo XX la preponderancia de los diarios. ¿Quién no se imaginaba que leer un diario era lo más importante? Uh-huh. O en el 39 al 45 con la Segunda Guerra Mundial, que la radio era lo más importante, en donde la gente solamente se informaba por la radio. Y después en el 49 con el advenimiento de la televisión, en donde la televisión era todo. Pero ya en el 2018, 2020, empieza este ecosistema digital con redes, en donde el diario se transforma en diario digital, en donde la radio empieza a transformarse en estos nuevos medios on demand, la TV también on demand, y no tenemos a gatekeeper o el portero que necesitaba, digamos, la gente decir, pasamos primero por el periodista para luego comunicar. Ahora la gente, con total democracia, dicen algunos autores, empiezan a publicar en las redes sociales, ¿no? Tenemos en Argentina... Claro, a ver, pero también Humberto Eco decía que es una democracia donde cualquier estúpido dice lo que piensa, ¿no? Es así, pero la gente opina lo que quiere y estas burbujas informativas la lee quien quiere, ¿no? Tenemos casos en Argentina como por ejemplo con el tema del COVID, cuando Berbisky sale por redes sociales a denunciar a Alberto Fernández con las vacunas VIP,
O cuando, en otro caso que no es político, cuando se muere Maradona, nos enteramos primero por las redes sociales. Ahora lo de Bahía Blanca, también empezamos a enterarnos primero por las redes sociales cuando vemos las imágenes estas tan conmovedoras de las inundaciones. Pero bien decís vos, están los fake news. Entonces ahí es donde quienes quieren informarse bien empiezan a caer en medios de comunicación sinceros, y hay mucha gente que no directamente los más jóvenes que quizás caen en estas redes sociales como TikTok o Instagram, que dicen, bueno, lo que yo estoy leyendo es verdad, y no corroboran la veracidad de estas noticias falsas, ¿no? Vos sabés que hay una cuestión que pasa muchísimo en la realidad de todos los días, y es que, bueno, primero y principal, están faltando referentes incuestionables, es decir, personas capaces de hablarle a todas las personas más allá de su pensamiento, en el mundo, digo, no solamente en la Argentina. En su momento eran, qué sé yo me acuerdo en la crisis del 2001, se habló de formar un triunvirato en donde estuviese, por ejemplo, Ernesto Sábato, René Favalor o César Milstein, que estaban vivos en ese momento, y decir, bueno, es un triunvirato de incuestionables, ¿no? Había personas incuestionables. Ahora no, parece no haberlas. Y la otra es esta, cuando en la radio nosotros, por ejemplo, queremos decir, bueno, esto de Milei nos parece bien, pero esto de Milei nos parece mal, nos ganamos el odio de los dos lados, porque no admiten distintos tonos, ¿no? Admiten blancos o negros nada más. Tenés que estar de un lado o del otro, y si no te dicen Corea del Centro, te dicen tibio. Pero en realidad lo que tenemos que saber diferenciar es cosas buenas y cosas malas, más ir hacia lo práctico en todo caso, ¿no? Así es. Mira, yo te doy un ejemplo práctico, hablando con unos amigos los otros días. Le digo a una amiga, mira, yo por lo que veo vos escuchás más La Nación que por otro. Y me dice, ¿cómo sabes? Y le digo, porque las noticias que vos estás teniendo son por ahí las de un sector. Y me dice, sí, es verdad, Leo, escucho más La Nación más. Bueno, eso es un poco lo que vos decís. Sí. Y digo, ahora ya no hay un medio casi opositor, hay algunos que son más chicos, pero sí hay en streaming. Y bien decías vos esto, y hay algunos autores que hablan del periodismo de las tres almas, ¿no? Hay unos que se llevan netamente por lo económico, que por ganar dinero publican lo que sean, hasta las encuestas, ¿no? Otros con el alma política, que es con una orientación totalmente definida, y que en Argentina es hoy más que nunca una de las cuestiones que se están discutiendo, y la profesional, que es el de investigación, que son aquellos periodistas que son indiscutidos y que en Argentina también los hay, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que en ese punto hoy la comunicación, tanto política o la que sea, está en una cierta crisis, que esta crisis está, yo creo que hoy por las redes sociales. Este ecosistema digital que hoy estamos viviendo, es tal cual lo decíamos bien, ¿es negativo? No, yo creo que no. ¿Es más democrático? Sí. Tenemos que ver hacia dónde ir, hacia dónde corroborar los datos. Y yo tenía unos datos que estaba viéndolo antes de salir al aire con ustedes, cómo los diarios de mayor difusión de la Argentina han ido decreciendo en sus impresiones y en sus suscripciones, ¿no? Tenemos que en el 95 el diario Clarín tenía 15 millones de tiradas, versus hoy que tiene 1.300.000. Y eso se calcula no solamente por la impresión, sino también por los suscriptores. Claro. Y lo comparamos con La Nación, que en el 95 tenía 4 millones y hoy tiene 1.100.000. Y te lo regalan aparte, ni siquiera lo logran vender. Exactamente, y eso también marca un poco también la crisis de los medios de comunicación, en donde también muchas veces los periodistas son mal pagos. Y esto genera también esto que yo hablaba del periodismo de tres almas, en que muchos periodistas van hacia lo económico, porque hoy, lamentablemente, y ustedes lo sabrán mejor que yo, el periodismo no es algo que rinde rédito económico, ¿no? No, y el tema es cómo hace la gente para poder... a ver, ¿con qué capacidad la gente puede ser analítica, crítica y práctica? Porque si no, lo que haces es enfilarse detrás de lo que sus convicciones nada más. Yo te digo, he participado de reuniones de amigos, ¿no? En donde, qué sé yo, los más mileístas
que vienen de distintos orígenes, te dicen, no, esto llegó para cambiar para siempre, ven que todo está fantástico, que todo va hacia adelante, y después me junto con otra gente que te dice que en cualquier momento todo esto cae por su propio peso, y vos viste cómo está todo de mal, y esto es insoportable, la gente anda por la calle pisándose la cara, y son dos visiones totalmente enfrentadas que no tienen razón exclusiva, digamos, ¿no? Que pueden contar de un poco y del otro si avanzás un cachito más, pero está muy sesgado en tribus, que es el origen de todo esto, ¿no? Vos te sumás a una tribu, pensás como esa tribu, y como toda tribu, porque tiene un origen de alguna manera antropológico, está dispuesto a pelear con la otra, ¿no? Exactamente, y vos sabés que es un desafío y bien lo decís vos, este tribalismo es un desafío en la política, en donde Fernández Pedemonte habla de estas burbujas informativas, en donde hoy para los consultores políticos es muy difícil hoy llegar a todas esas tribus, ¿no? Porque hay tribus de todas las formas, sentido, no solamente esta grieta o segmento o polarización que hay dentro de la política, que es blanco-negro. Sí hay millones, porque están los ambientalistas, están los que les gusta cierto tipo de música, están los que... Hay millones. Entonces digo, cuando uno empieza a asesorar a algún político y le dice, bueno, ahora tenés que ir, antes era fácil, vos ibas a un medio de comunicación y con eso listo. Para darte un ejemplo, Donald Trump en plena campaña tuvo que hacer distintas muestras y tenía que llegar a distintos tipos de personas, y hacía 12.000 tipos de mensajes diarios en distintas redes sociales. Vos fíjate lo que es que hoy es muy difícil, y por eso los políticos hoy, vas a verlo por todos lados, que van a tender a polarizar. Todo lo que no sea yo es lo malo. Entonces ellos empiezan a segmentar a su público, empiezan a definir cuál es su público, porque saben que el público que no los vota es imposible que los vote, porque son otra tribu, y porque no los van a leer, y porque tampoco las redes sociales se van a cruzar. Entonces es mejor destruir al otro que intentar sumarlo, ¿no? Eso es lo que un poco Durán Barba habla cuando habla de comunicación negativa. Es destruir. Hay que ver la forma directa o indirecta de destruir al adversario, ya sea por gente propia o por gente ajena, y destruyendo uno polariza, entonces se hace más fácil llegar a todas las tribus que hoy tenemos a nivel mundial y a nivel argentino, ¿no? Vos sabés que te escucho y te imagino asesorando a dirigentes, ¿no? Porque tenés una consultora y es muy difícil imaginárselo, ¿no? Pero escuchábamos acá en una entrevista que le hicimos a Andrés Malamud, que decía algo que es muy difícil de comprender, pero que es verdad. La gente cuando tiene frío no te pide tibio, te pide caliente, y cuando tiene calor no te pide frío, te pide helado, hielo. Entonces es la polarización lo único que hace que la gente se imponga en la maraña de comunicación, en esta selva que hay en las redes sociales, y que alguien le dé bola, lo quiera o no lo quiera, solo por ser bravucón, básicamente, ¿no? Exactamente, y eso es lo que hoy preocupa más en la comunicación, la incivilidad que estamos viendo en la Argentina. Esta incivilidad que hoy estamos viviendo desde el presidente de la Nación hasta el resto de los dirigentes políticos. Digo, las últimas peleas que hemos visto en el Congreso, Caputo, bueno, distintos, no quiero nombrar dirigentes políticos, porque acá en la Argentina hablar de dirigentes políticos es estar en la grieta de un lado o del otro. Sí, bueno, pero Cristina también dice, Milei, digamos, con un tono fuerte, digamos, no es capaz de... Y tenés a Milei que habla como ya sabemos, ¿viste? Y no olvidemos que Cristina terminó su gestión, o terminó la gestión de Alberto Fernández con un fuck you levantando la mano, digo, esta incivilidad también se ha visto, pero la ha marcado mucho Milei, en donde yo también lo he hablado en otros artículos que hemos escrito ahí en el memo, de que la incivilidad no nos lleva a nada, digo, lleva a dividir más la sociedad, lleva a mayor confrontación, y lo hemos visto ahora
con el tema de las criptomonedas. Digo, Sí. Milei ahora para un sector de la sociedad es odiado y para otro sector de la sociedad es totalmente amado y que no ha habido ningún problema. Pero creo que esta incivilidad en la comunicación política claramente no nos va a traer a una democracia más participativa, más plural, como hablaba recién de Alfonsín, que era una persona que se refugiaba en esto de ser una persona civilizada, de llamar a la oposición, de llamar al diálogo. Bueno, eso hoy en el mundo y en la Argentina no está pasando, y yo creo que... Pero tampoco nadie lo reclama, ¿eh? La gente me parece que no lo está pidiendo. No lo reclama, eso es una de las realidades, porque empezamos de vuelta con estas burbujas informativas. Yo me informo de lo que yo quiero y yo estoy del lado de la grieta que yo prefiero, y no me voy a cruzar nunca con esta gente que opina diferente a mí. Y también es un poco, psicológicamente hablando, una tranquilidad emocional para no estar peleando todo el día con un lado u otro de la grieta. Claro, te sumás a tu sector nada más. Ahora, Rubén, le cuento a la gente que estamos hablando con Rubén Savi, que es consultor político. Trasladado todo esto a Mendoza, no sé si funciona, o cómo lo estás viendo, porque te lo pregunto porque yo lo desconozco, pero atento a las últimas elecciones, hubo un sector bravucón que le decía de todo a Cornejo y los cornejistas, y desapareció, digamos, la gente les votó en contra. Y tampoco imagino a Cornejo diciendo bravuconadas como Milei, por ejemplo. O exaltaciones, quiero decir, para no decirle bravucón al presidente, pero no lo noto exaltado, despeinándose a los gritos, acusando a la oposición y todo eso. En Mendoza, ¿esto funciona para los mendocinos o los candidatos mendocinos tienen que actuar de manera distinta? Yo hago una división de Mendoza y de la gestión, digamos, de estos últimos 20 años con dos cornejos. Un cornejo que al inicio de su gestión sí se animaba a hablarle a Macri frente a frente, un cornejo que marcó siendo una persona que sí, exaltado, por ahí muchas veces decía lo que a Mendoza le convenía, o a la oposición también se le iba de frente, porque había un peronismo que recién salía del gobierno y que bien o mal había gobernado, y que también tenía que criticar fuertemente a lo que había sido el gobierno de Paco Pérez. Y creo que la gente lo vota a Alfredo Cornejo por el hastío de cómo había quedado la provincia casi incendiada, y se dio más que nada con los sueldos de los estatales que no los pudieron terminar de pagar. Ese era un cornejo, ¿no? Creo que el cornejo de hoy es un cornejo sin una oposición clara. No, en Mendoza no hay un referente político que lo enfrente directamente a Alfredo Cornejo. En las últimas elecciones sí pudo haber de la Unión Mendocina quizás un poco más de ruido, pero después de las elecciones la gente votó a Alfredo Cornejo y directamente desaparece. Claro, la gente también se cansó de Marchi, cuarta vez le votó en contra y lo desalojó de la política, ¿no? Claro, y quien era el opositor era Omar de Marchi. Omar de Marchi termina muy cerca de Javier Milei. Omar de Marchi ya no podía hablar tanto porque el Cornejo tampoco estaba muy desalineado con las políticas de Milei, entonces deja de estar en escena política. Hoy Alfredo Cornejo se presenta más como un estadista, como una persona de gestión, con sus problemas, con las cuestiones económicas, con cuestiones que hoy en Mendoza se están viendo a nivel económico, que no son directamente problemas de Mendoza, pero sí con temas de seguridad. Entonces, bueno, él se tiene que mostrar como una persona un poco más pasiva, y también hoy enfrentar a Javier Milei para cualquier gobernador tampoco es fácil por esta incivilidad y bravuconada, porque también sepamos que este tribalismo, incivilidad, también es puertas adentro. Sabemos que Javier Milei, cuando a la vicepresidenta de la Nación se quiso enfrentar a él, también tuvo ciertas cuestiones de incivilidad por redes sociales, por medios de comunicación. Entonces, hoy enfrentarse a Javier Milei no es fácil, y para un gobernador enfrentarse al presidente de la Nación con un federalismo que no es federalismo económico, donde muchos recursos dependen del presidente de la Nación, no es fácil. No es fácil. Perfecto, bueno, interesantísimo, porque estamos en un año de elecciones, la gente tiene que despabilarse también, ¿no? Salir un poco de su carril único y del sillón de comodidad donde está el espacio de confort,
y pensar un cachito más allá. Me parece que es importante zamarrear a la audiencia y lo estás logrando, Rubén. Muchas gracias por esta charla, ¿eh? Muy fuerte abrazo, Gabriel, que estés muy bien. Un abrazo. Rubén Savi, que es consultor político, escribe habitualmente en el diario Memo, que es memo.com.ar. Interesantísimo porque esto nos involucra a todos nosotros.